Okay, good morning to every one of you. Tell me, Murcia, what happened? Profe, entonces, ¿quién va a ser el delegado? Tú, no te dije. Pensé que era un ejemplo, profe. No, eres tú. Eres tú. Bueno. Entonces, chicos, quiero ser claro con eso. Quiero ser muy claro con eso. Porque es que hay muchos que piensan que la clase de inglés va hasta el break. Y pues el break es para ustedes, para que descansen, para que estiren. Pero pues obviamente ese mismo break es muy importante, ¿cierto? Pero volver a la clase también lo es. Muchos se han perdido la explicación de las tareas y después en horas fuera de aprender en casa dicen, profe, es que yo no entendí la tarea, ¿será que me la puedes explicar? No, por favor. Mi amiga Páez, no te preocupes, en la tarde trataré de subir el video de esta clase, la grabación de esta clase, para que la tengas y la puedas ver. ¿Listo? Si no puedo hoy, mañana te la envío. Sin embargo, Páez, no te olvides de escribirme para acordarme. Profe, subí el video. ¿Listo? Por la tardecita antes de las 6. ¿Listo? Solamente hoy o mañana. Listo. Pregunto, ¿qué hicimos en la clase anterior? Profe, dejaste la tarea de que teníamos. Profe, dejaste una actividad de escuchar una canción y sacar los verbos en pasado. Listo. Nada más. Nada más. Listo, pues. Profe, y también vimos los verbos irregulares y Verbos el pasado regulares simple. e irregulares, los verbos en pasado simple y toda esta cuestión, ¿cierto? Bueno, Jonathan, dime. Profe, una pregunta con el tema de las recuperaciones. El tema de las recuperaciones, cuando yo les diga que se tienen que quedar en el horario de aprender en casa, les comentaré cuáles son las recuperaciones. Por ahora, todavía no. Vale, profe, Esto gracias. no me mate en la cabeza todavía que todavía no. ¿Listo? Por ahí en una semanita, 2 semanitas empezaremos a hablar con respecto a eso. Bueno, pues, entonces, muchachos hermosos, preciosos, divinos. Les cuento, hoy vamos a trabajar algo que tiene que ver con pasado simple, ¿no? El pasado simple, ya lo empezamos a ver hace unos días, hace 8 días, empezamos a trabajar con respecto a eso. Hoy lo voy a explicar, voy a volver a explicar y voy a explicar negaciones y preguntas. Las negaciones y preguntas son muy diferentes a lo que es una oración en afirmativo. ¿Qué tiene una oración en afirmativo? ¿Quién me ayuda? Según lo que hicimos hace 8 días. Yo, profe. Señor, te escucho. Pues es que una oración en afirmativo es como, por ejemplo, decir yo sí cocino, algo así, ¿cierto, profe? Bueno, por ahí sí. ¿Qué más, Valerie? Dime. Afirmativo sería no cocino, así, sí. Exacto. Valerie, Profe, dime. pues es que digamos, en las oraciones de pasado, tú colocas, digamos, I work, ¿cierto? Entonces yo trabajo, ¿cierto? Y cuando vas a decir, digamos, digamos, hoy yo no estoy trabajando, tú no le tienes que agregar la ed, sino tienes que cambiarlo. Hay que cambiar lo negativo en vez del verbo. Listo. Póngame mucha atención. Bueno, ni siquiera sé por qué compartí aquí. Vamos a empezar a trabajar todo desde un principio con respecto al pasado simple. Simple past tense. We are going to speak about the meaning and use. We are going to speak about form, structure, and finally we are going to make an exercise or the homework. Vamos a empezar con algo muy tranquilo, muy sencillo, muy fácil, que tiene que ver con el pasado simple. Para eso necesitamos la lista de los verbos. ¿Cuál lista de verbos? Ustedes la tienen, ¿no? Claro, ya la deben tener, ya la enviamos hace como que un mes más o menos. Profe, hace Entonces, 15 días. tiros hace un mes. Hace 15 días. Sí, hace 15 días. Dime, Luis.
Profe, la lista está en el diccionario de inglés. También está en el diccionario. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar con el significado, cómo se usa, cómo hacemos para crear una oración. ¿Sí? Pónganme mucha atención, chicos. Vean. Cuando estamos hablando de este tipo de oraciones y este tipo de verbos como tal, hablamos de que tienen un uso, un significado y todo eso. Ok, entonces, when do we use the simple past tense? ¿Cuándo utilizamos el pasado simple? El pasado simple se utiliza, we use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Nosotros utilizamos el pasado simple para hablar de acciones, obviamente. ¿Pero qué tipo de acciones? Todas esas acciones que realizamos, que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿A qué me refiero? Son acciones que yo hice, que empecé a hacer en el pasado y que allá se quedaron. Por ejemplo, ayer compré una torta. Compré la torta, me la comí, se acabó, quedó allá atrás. Otro ejemplo. Hace media hora me tomé un vaso de tinto. Media hora. 30 minutos y se me acabó el tinto. Y aquí ya no hay nada. Ay, hermano. Sí había. Ya no hay nada. Hace 8 días. Hace 8 días cumpleaños tu mamá, ¿cierto? Hace 8 días llamé a mi suegra. Acción que empezó y terminó en el pasado. What are the common time expressions? Bueno, por aquí yo creo que ya les expliqué, no recuerdo bien, pero vamos a retomarlo. Hay muchas expresiones de tiempo que me ayudan en pasado, pero nos vamos a enfocar en 3 de ellas. La primera, yesterday. No hay problema, guaqueta. Valeria, tampoco hay problema. Y Marín, tampoco hay problema. Todo bien, no se preocupen. Entonces, les estaba comentando. Hay 3 expresiones de tiempo que son como las más utilizadas en pasado. La primera, yesterday. ¿Qué significa yesterday? Ayer. 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 También tenemos last month, el mes pasado. Last year. Last week. Tenemos también ago. Y tenemos in. Solamente nos vamos a enfocar en 3. Profe, ¿qué es hago? Ustedes también me sacan la piedra, mano. Pérez y mano. También. Ya iba para allá. Pongamos mucha atención. Profe, devuélvelo. Pero también. Bueno, ya, ahí. Profe, No, year y age ¿son sinónimos? ¿Cómo? Year y age, creo que se escribe así. No. Una cosa es ago y otra cosa es age. Sí, ¿Listo? por eso, pero ¿son sinónimos? Porque a veces yo veo que ponen eso en 13 age, así, o years. No, no es lo mismo. Molina, hágale, tranquilo. No es lo mismo. Escúchame. Hola, profe. Dime. Before. Lo podemos utilizar, pero no tanto. Ya les explico por qué. Bueno, voy a ponerlo aquí, les voy a explicar una cosita y ya lo volvemos a poner en la otra.
no se preocupe. Time expressions in past. ¿Se acuerdan que era un adverbio? En presente simple, ¿se acuerdan que era un adverbio? Lo que califica el sustantivo. ¿Cómo así? O sea, como es, quizá, Es una palabra variable que modifica un verbo, ¿no? No, O- no, eso no es. Un adverbio es la cantidad de tiempo con la que yo realizo una acción. ¿Se acuerdan que decíamos que always, siempre, sometimes, a veces? Esos son adverbios. Aquí vamos a hablar es de expresiones de tiempo. No vamos a hablar de adverbios de frecuencia, no, porque eso no tiene nada que ver. Dime. ¿Será que me puede repetir qué es un adverbio? Un adverbio es la cantidad de veces con la cual, pues, se debe realizar una acción. La cantidad de veces que yo la realizo. Por ejemplo, yo digo always, yo digo siempre. Yo digo sometimes, yo digo a veces. ¿Sí? Para que te vaya bien. Por ejemplo, digo never, es nunca. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un adverbio y una expresión de tiempo es que la expresión de tiempo no me indica la cantidad de veces, pero sí me indica el tiempo. Es decir, si yo digo yesterday, yo ya sé que estoy hablando en pasado. ¿No? ¿Por qué? Porque es que yo dije que ayer. Ubiqué a la persona con el tiempo el cual está realizando la acción o con la cual se realizó la acción. Y por otra parte, me salí de mis ideas, me salí de lo que yo estaba diciendo y no estoy diciendo una continuidad, sino solamente estoy diciendo que fue ayer. Por ejemplo, I bought a cake yesterday. Yo compré un pastel ayer. Esa es la primera. Ahora, ¿cómo puedo buscar yo otra forma de utilizar la palabra yesterday? Al principio, yesterday, I bought a cake. ¿Listo? Es la misma situación. ¿Qué pasa? Este yesterday que está acá es la misma vaina que este yesterday que está aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? La coma. No es más. Si usted lo quiere poner al principio, lo quiere poner al final, la única diferencia es la coma. ¿Ya? López, dime. profe, no entiendo esas dos frases. ¿Qué no Esas entiendes? dos oraciones. O sea, no sé cómo. Sí entiendo la segunda, pero, o sea, la primera, ¿qué quiere decir? ¿Qué Porque no, entiendes, ¿qué entiendes de la segunda? ayer me... ay, no sé, profe. Es la misma vaina. Ayer me compré un pastel. Yo compré un pastel ayer. Es lo mismo. Ah, ¿Qué diferencia hay? El orden del adverbio. De la expresión de tiempo, perdón. ¿La coma? Y la coma. No es más. Eso pasa con todas las expresiones de tiempo de este tiempo gramatical. Yo las puedo poner al principio o al final. Lo único diferente es que las tengo que separar con una coma. ¿Tienen alguna duda? Cuando uno pone, como en ejemplo ahí en yesterday, ahí porque se tiene que poner la coma y arriba no se tiene que poner la coma. Porque cuando yo lo pongo al principio, es más organizado ponerle la coma. ¿Sí? No es que sea una regla como tal, una regla fija, pero sí es necesaria ponerla. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? Claro que sí, Luis. ¿Alguna pregunta?
Todo claro con respecto a lo que tiene que ver con esta primera expresión de tiempo. Es la primera, les recuerdo que son varias. Pero ¿me puede repetir, por favor? Que no entendí muy bien. Dime. Hello. Profe, que si le repite que no escuchó. Ok. Bueno, nuevamente. La palabra yesterday hace relación a ayer, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo poner al principio o al final de la oración, como yo la quiera poner. ¿Cuál es la diferencia? Que al final lo escribo normal y al principio le pongo la coma. No más. En este tiempo sí. ¿Listo? Correa, dímelo. Tiene la manito arriba. Profe, no importa, digamos, si al principio o al final. No importa, no cambia nada. Es como una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Ah, bueno, profe. ¿Listo? ¿Todo está claro con respecto a ese primera expresión de tiempo? Ok. Escúcheme bien. Viene la segunda. La segunda expresión de tiempo, ya se van a dar cuenta para qué se utiliza. Es la palabra last. ¿Por qué le pongo esos 3 puntos? Porque es que yo la puedo combinar con lo que yo quiera. Obviamente haciendo referencia al tiempo. Claro está, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, last night. Anoche. Last week. La semana pasada. Last year. El año pasado. Last weekend. El fin de semana pasado. ¿Qué hay de común ahí, aparte de last? ¿Qué hay igual en esas oraciones, aparte de la palabra last? El tiempo. El tiempo, profe. Bueno, el tiempo. ¿Qué otra cosa? Que el week, en la última le pusiste un end. Bueno, tal vez. Póngame atención. ¿Cuántas veces se pronuncia, o bueno, cuánta cantidad de veces se hace o se dice el tiempo? Dime, Luis. ¿Profe, me diste la palabra? Sí. Ah, profe, yo te iba a decir uno de esos. Profe, la pronunciación. No. Escúchenme bien. La Lisbetico, tan bonita. Póngame atención. ¿Qué significa? Que es que hay uno solo. Estoy hablando de ese tiempo, pero en una sola versión, en un solo momento, de manera singular. ¿Listo? Entonces, dime, Luis, ¿por qué no entiendes? Te escucho. Activa tu micrófono y cuéntame. Profe, lo que está hablando no le entiendo, profe. ¿Qué Y lo necesitas? que hablaste ahorita. O sea, Está acá. no me entiendes lo de yesterday, ¿cierto? Y lo de last. No, eso, profe. Son expresiones de tiempo. Recuerda que cuando nosotros estamos hablando en algún tiempo gramatical específico, debemos ser claros y concisos en el tiempo en el cual estamos realizando una acción. En este caso estamos hablando en pasado. Entonces, pues para hablar en pasado, yo puedo decir, yo jugué fútbol. Pero si yo le digo, yo jugué fútbol ayer, queda más ubicado y tú te ubicas más en cuanto al tiempo. La palabra yesterday se utiliza para eso, para hablar de ayer. Ahora estamos hablando del otro, que se llama last.
Last lo puedo mezclar con lo que yo quiera. Obviamente no voy a mezclarlo con last day porque sería el día anterior. Y pues para hablar del día anterior ya tenemos yesterday. ¿No? Entonces, por ejemplo, voy a decir que es que la semana pasada yo compré celular. I bought a phone last week. La semana pasada me compré un celular. Last week I bought a phone. La misma vaina. Es lo mismo. ¿Qué hay de diferente? Ahí, ¿qué hay de diferente? El orden. ¿Qué pasa con ese orden? Lo puedo poner al final, lo puedo poner al principio, pero si lo pongo al principio, lo separo con la coma. Ya. Eso es. No es más. Eso con respecto a los tiempos, con respecto a las expresiones de tiempo. Dime, Morales. Con todas las expresiones de tiempo funciona igual el tema de la coma. Sí, con todas. Luis, dímelo. Luego solo la otra pregunta, ¿qué significa yesterday y last? Yesterday, ayer. Ayer. Y last es para hablar de una semana, de una noche, de un año, de un fin de semana anterior. Uno solo, singular. Yesterday. Yesterday, ayer. Ah, ya, profe. Light es como de hablar de días. Y yer es como de pasado, de ayer. Sí, pero last es para uno solo. Y yesterday, ayer. Ya les voy a explicar cómo hago, por ejemplo, para decir hace 2 años, por ejemplo. No, profe, estaba copiando. ¿Listo? Espérenme, ya volvemos a conectarnos para volverles a proyectar eso. ¿Listo? Ya te respondo, Laura. Volvemos a conectarnos, porfa, que se nos acabó esta primera videoconferencia.